למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוי כצאן יוסף יושב הקרדין הופיע לפני אפרים ובנימין ומשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך ונבשע. Con un traductor, ¿ven? Que va a traducir al español Abdías. Shabbat Shalom. The children can go outside. Baruch Hashem. Blessed is Hashem. Estamos iniciando un nuevo libro de estudio. We're starting a new book of study, Bamidbar, Bamidbar. la historia de nuestro pueblo durante su peregrinación en el desierto. The story of our people during the pilgrimage in the desert. Es también una oportunidad buena para ingresar a la yeshiva, This is a good opportunity to start in the yeshiva cuando estamos iniciando el estudio de un nuevo libro. when we're starting the study of a new book of the Torah. Quiero que ustedes tomen como a título de introducción I want you guys to take this chance as an introduction que Hashem saca a su pueblo de Egipto y lo lleva al desierto. that Hashem takes his people from the land of Egypt and takes them into the desert. Él evita las multitudes. He avoids the multitudes of people. La palabra Bamidbar tiene que ver con en el desierto, precisamente allí. The word Bamidbar has to do, it translates to in the desert. No extrañe que cuando el Eterno quiere hablar con intimidad con alguien, lo lleve a condiciones desérticas. When the Lord wants to talk to someone, he will take them to a place like the desert. Es porque allí Hashem puede hablar con nosotros y nosotros no tenemos con qué más distraernos. Because there the Lord can talk with us and we have no distractions. A veces sucede con nosotros que nos sentimos como en un desierto. Sometimes we feel like we're in a desert. Pues cuando te sientas viviendo como en un desierto, And when you do feel like you're in a desert, donde no hay más nadie que preste atención a ti, where there's no one else who can tend to you, eso puede ser providencia divina it could be divine providence. para que tú solo tenga a Él con quien comunicarse, So that you realize that you only have him to communicate with. para que no escuche más voces que las de Él. So that you don't hear any other voice, only his. Entonces aprovecha, So take advantage. trata de entenderle a su Elohim, Understand your Elohim, porque Él quiere hablar contigo. because he wants to speak with you. Cuando no le escuchamos en we- medio de las multitudes, When we don't listen to him in the middle of the multitude, Él nos lleva a condiciones desérticas para hablar con nosotros. he will take us to the desert to speak Y with us. entonces en vez de estar diciendo, nadie me llama, nadie habla conmigo, So instead of saying, no one calls me, no one talks to me, me siento como si estuviera solo en este mundo. I feel like I'm alone in this world. Oh, eso debe ser porque Hashem está queriendo tratar contigo. That is because Hashem is trying to deal with you. Porque cuando escuchamos muchas voces, Because when we listen to many nos voices, confundimos we get confused. y a veces necesitamos escuchar solo la voz del cielo. And sometimes we need to only hear the voice of Así heaven. que da gracias a Hashem por esto. So give thanks to Hashem for this. Hashem ha sacado su pueblo de la ciudad grande Hashem has taken his people out of the great y city lo ha llevado al desierto and has taken them to the desert para hablar con él. to speak with him. Y tuvo éxito. And he had success. Pudo hablar al corazón de Israel. He was able to speak to the Y heart aunque of el pueblo Israel. de Israel todavía tenía su pensamiento pegado a Egipto, And even though Israel still had their minds in Egypt,
tuvo que liberarse de esto They had to get free, leave Egypt from that. y al fin escuchar la sola voz del Eterno. And in the end, hear the voice of Adonai. Así que cuando leemos Vayedaber Adonai el Moshe Bamidbar, So when we hear the words, Vaidaber Adonai, el Moshe Bamidbar, El Moshe Bamidbar, ajá, ¿dónde está esto? and Adonai said to Moses in the wilderness. Entonces, recuerda, le gusta tener nuestra atención He likes to have our y attention. le encanta que no estemos distraídos con nada más. And he loves that we're not distracted with anything else. Hay mucha cosa, mucha revelación para recibir. There's a lot of revelation to Hay receive. mucha instrucción de vida para recibir. There's a lot of instruction for our Para lives to que receive, vivamos realmente so that we truly live, y no aquella vida mediocre de Mitzrayim. and not a mediocre life like the one in Él quiere Mitzrayim. que tengamos vida He wants us to have y life, vida en abundancia. and abundant life. Por eso nos llama al desierto. That's why he has taken Por us to eso the nos desert. expone a condiciones desérticas That's why he exposes us to the desert, para que nosotros escuchemos la sola voz de Él so that we hear only his voice, y nos instruyamos and we have instruction para una vida victoriosa. for a victorious life. Hashem los bendiga grandemente. Hashem bless you greatly. Amen. Les dejo en buenas manos. Toda rabá, Rabino Abner. Thank you, Rabino Abner. Thank you, Rabino Yoel. Gracias, Rabino Abner. Gracias, Rabino Joel. And thank you, Ovadia, You're my welcome. brother. It's a blessing to be here today. Es una bendición estar aquí con ustedes hoy. I got my family here. Tengo mi familia aquí. And we start the parasha speaking about the heads of families. Y empezamos la parashá hablando sobre las cabezas de familias. And it's interesting that we're speaking about genealogy specifically. Y es interesante que estamos hablando de genealogía específicamente. How does the renewed covenant start? ¿Cómo empieza el pacto renovado? In Sefer Mati, for example, in Matthew. En el libro de Mateo, Genealogy. genealogía. Why? ¿Por qué? Everything begins with the family. Todo empieza con la familia. The first thing that we see here Lo is lo primero que vemos aquí, Adonai is speaking to Moses. Adonai habla con Moisés. But who is Moses preparing? Pero ¿quién está preparando a Moisés? The heads of families, Las cabezas de las familias. as well as his brother and his sons. También su hermano y sus hijos. But they're also heads of families. Pero ellos también son cabezas de la familia. So before we speak about the nation of Israel, Entonces, antes de hablar de la nación de Israel, we have to begin with the home. tenemos que empezar con la casa. And when it speaks about taking account or a census of the children of Israel, Y cuando habla sobre tomar un censo de los hijos de Israel, the Hebrew says Veseu et Rosh, el hebreo dice Beseu et Rosh, which is literally to lift up the head. que significa levantar las cabezas. Now, this phrase begins in Genesis 40, verse 19. Esta frase empieza en Génesis 40, Verse 19. verso 19. In that context, Yosef, the first Yosef, En ese contexto, Yosef, el primer Yosef, he's in prison. está en la prisión And he has the cupbearer and the baker of Pharaoh. y él tiene el copero y el panadero de Faraón. And they both have a dream. Y los dos tienen un sueño. And through the Holy Spirit, which was already present, Y a través del Espíritu Santo que estaba ahí, he was able to interpret their dreams. él pudo interpretar los sueños. And in both cases, he said the same phrase, your heads will be lifted up. En los dos casos, él dijo, sus cabezas van a ser levantadas. The context of that phrase reveals that you will be lifted up for good or for bad. El contexto de esa frase significa que vas a ser levantado o por bien o para el mal. One of them was restored to his position, Uno fue restaurado a su posición and the other one was condemned to death. y el otro fue condenado a la muerte. This is the same context. Este es el mismo contexto. To whom much is given, much is required. Al que mucho se le pide, mucho se le da.
There's a passage in Exodus 38:26. Hay un pasaje en Éxodo 38, 26. 26. And that passage speaks of the Becca that will be payment for every firstborn of Israel. En ese pasaje habla sobre la beca que va a ser el pago por los primogénitos. That word Becca means a split. Esa palabra beca significa dividido. A type of division. And it's referring to, for example, the Tower of Babel. Y se refiere a la Torre de Babel In Genesis chapter 11, en Génesis capítulo 11, when it says that everybody was one people cuando dice que todos fueron uno and they gathered themselves in a valley. y se reunieron en un valle. The word for valley there is Becca. La palabra para valle ahí es beca. The sages understand that there humanity chose to split from before the presence of Hashem. Ahí los sabios entienden que la humanidad decidió dividirse o separarse de Hashem. When they were divided, the holy tongue was removed from them. Cuando ellos se dividieron, el idioma santo se les fue quitado. They no longer all spoke the same language. No hablaron el mismo lenguaje entonces. Hashem chose Abraham to preserve the holy tongue. Adonai escogió a Abraham para guardar el lenguaje santo. And through Isaac and Jacob specifically, the language was preserved. Y a través de Isaac y de Jacob específicamente, el lenguaje fue preservado. Not simply for conversation, but to preserve the Torah in its original context. No solamente para comunicarse, pero para preservar la Torah en su contexto. So when we see that this is passed down from father to son, Entonces cuando vemos que esto es pasado de padre a hijo, the original birthright that was given from every father to their son, el derecho de la primogenitura. this is what's spoken about when we get to the next verse. Esto es lo que dice cuando vamos al siguiente verso. There's a phrase at the end of verse 2 that says, Legul Golotam, Hay una frase en el siguiente verso que dice Legul Golotam, which they translate as skulls, que traducen como calavera. which really is galgal is to a cycle, a wave. Galgal en sí significa un ciclo. So we're speaking about the cycles of each head's family. Entonces estamos hablando del ciclo de las cabezas de las familias. There's a lot of misunderstandings about this word. Hay muchas misinterpretaciones de esta palabra. But to go with the text, it's speaking about every generation descended from that father. Pero el texto dice cada generación que viene de ese padre o de esa cabeza. Hashem takes account of every one of our generations. Hashem toma en cuenta cada una de nuestras generaciones. And a payment was given for those generations. Y un pago fue dado por esas generaciones. And it's very fitting that we're speaking in the service that's geared to the youth, Y es apropiado que estamos hablando de esto durante el servicio de los jóvenes, because we're passing along our inheritance, the Torah, to our youth. porque estamos pasando nuestra herencia a nuestros jóvenes. And it's also interesting that it connects back to the Tower of Babel, Y también es interesante que se conecta a la Torre de Babel, because whether we speak English or Spanish, we study the Torah in Hebrew. porque o si hablamos inglés o español, estamos estudiando la Torah en And hebreo. there's no coincidence that Shavuot is tomorrow. Y no es coincidencia que Shavuot es mañana. What happened ¿Qué pasó in Shavuot en Shavuot during the time of the emissaries of Yeshua? durante el tiempo de los emisarios de Yeshua? I'm going to read a verse and we'll see if this sounds like Acts. Vamos a leer un verso y vamos a ver la comparación. But I'm not going to tell you where I'm reading from. Pero él no les va a decir dónde está leyendo. Let's see if the Talmidim, the students, recognize this statement. Vamos a ver si los talmidim reconocen este dicho. And we'll give a literal translation. Y vamos a dar una traducción literal. It said, V'chol ha'am roim et hakolot, and all the people saw the voices. Y toda la gente vieron las voces Ve'et halapidim,
ve'et kol, and the flames and the voice of the shofar. y las llamas y la voz del shofar. So they saw flames on top of people that were voices. Y entonces vieron llamas encima de la gente que eran voces. And ancient midrashim like Sefer Yovelim says they all understood in their own language. Y Midrashim antiguos explica que ellos entendieron en su propio lenguaje. Because remember, it's not just the Hebrews that left Egypt. Porque recuerda, no eran solamente los hebreos que salieron de Egipto. Remember the daughter of Pharaoh and the midwives that helped the Hebrews. Recuerda la hija del faraón y las midwives, las mujeres que ayudaron a los hijos de Israel. Yitro, a Midianite. Yitro, un midianita. Other Ethiopians that are mentioned. Otros etíopes que son mencionados. So we have people under the domination of Egypt. Entonces tenemos gente que están bajo el dominio de Egipto. Like America today is a world power. Como América, que ahora es un poder global. That you have people that speak different languages here in America. Que tenemos gente aquí en América que hablan diferentes idiomas. They call them the Erev Rav, the mixed multitude. Le llamamos la Erev Rav, la multitud mixta. People from every nation that joined the Hebrews. Gente de todas las naciones que se unieron a los hebreos. They went with the Hebrews to Mount Sinai. Ellos fueron con los hebreos al monte Sinaí. And they saw flames and voices that spoke to them when they understood it. Y ellos vieron llamas y voces que habló a ellos en su propio lenguaje. What is it that we see in Acts chapter 2? ¿Qué es lo que vemos en el próximo capítulo 2? In Acts, in the renewed covenant, En el pacto renovado, en Hechos, chapter 2, we see the same capítulo event. 2, vemos el mismo evento. People from all over the world hearing the emissaries speak in their language. Gente de todo el mundo oyendo a los emisarios hablando en su propio idioma. Or at least they thought they were understanding in their own language. O puede ser que entendieron o pensaron que estaban entendiendo su propio lenguaje. Because the Torah was given in what? In Hebrew. Porque la Torá fue dada en hebreo. Everyone didn't know how it was that they understood what was being said by these men who were Israeli. No, todo el mundo no sabían por qué estaban entendiendo estas personas que eran israelí. Because they were Jews and converts from all over the Mediterranean world. Porque eran judíos y convertidos de todo el mundo mediterráneo. People who spoke Italian, Gente que hablaban italiano, people who spoke Aramaic, gente que hablaban arameo, Greek, Latin, griego, latín. but they understood what these men were speaking in Hebrew. Pero entendieron lo que estas personas estaban diciendo en hebreo. And they saw flames of fire. Y vieron llamas. When we understand that this is speaking about the gift of the Torah, Cuando entendemos que esto habla sobre la entrega de la Torá, there's no way to view the renewed covenant as against the Torah. no hay una forma de ver el pacto renovado como en contra de la Torá. It's a renewal of the gift of the Torah. Es una renovación de la Torá. Except now it's been given with the authority of Messiah. Pero ahora fue dada con la autoridad del Mesías. Because the Torah had to be given by a redeemer, by the hand of a redeemer. Porque la Torá tiene que ser dada por la mano de un redentor. Who was the original redeemer of Israel? ¿Quién fue el redentor original de Israel? We know it's Hashem, but who did he use? Sabemos que es Hashem, pero ¿quién usó? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. So not until we see the prophet like Moses will this be completed. Entonces, hasta que no veamos un profeta como Moisés, esto no va a ser cumplido. It doesn't matter what antichrist will come in the last days. No importa qué antimesías venga en estos días. No one else has brought the knowledge of Hashem to all the nations the way that Yeshua has. Ningún otro ha traído el conocimiento de Hashem al mundo entero como Yeshua lo hizo. But it's our job to restore the original message, Pero es nuestro trabajo para restaurar el mensaje original, which is what we're doing right now. que es lo que estamos haciendo ahora, Connecting the words of Messiah with the Torah. conectando las palabras del Mesías con la Torá. Another interesting aspect of this Torah portion, Otra cosa interesante sobre esta porción de la Torá, when we speak of this word that we mentioned, Gulgulotam,
Cuando hablamos de esta palabra Gulgulutam, there's also a very interesting passage in the Renewed Covenant that uses this word. también hay un pasaje en el Pacto Renovado que usa esta palabra. If we go to Matthew 27, verse 32, Si vamos a Mateo capítulo 27, verso 32, and things get lost through translation. y cosas se pierden en la traducción. But how interesting is that certain Aramaic translations Y qué interesante que algunas traducciones arameas preserve exactly what's preserved in the Zohar. preservan lo que está preservado en el Zohar. Not that we depend on any allegorical midrash. No que dependemos en alegorías o midrashim, They're good, but we need to test them with the written Torah. son buenos, pero tenemos que Probarlo. probarlos con la Torah. Anything has to be tested by the Torah. Todo tiene que ser probado con la Torah. Some of them are great, Algunos son muy buenos, but everything has to line up with what's written the way Yeshua said. pero todo tiene que alinearse con lo que dijo Yeshua HaMashiach. So in Matthew 27:32, Mateo 27, 32 dice, as they were coming out, they found the man y cuando estaban saliendo encontraron un hombre of Cyrene de Sirene, named Shimon, nombrado Shimón, whom they compelled or forced quien forzaron, obligaron into service by carrying Yeshua's cross. al servicio de cargar la cruz de Yeshua. So depending on what Hebrew translation you read, Dependiendo de qué traducción hebrea lees, this man was placed in subjugation from that root word ones. este hombre fue sujetado Por la palabra ones. por la palabra ones, Depending on the Hebrew translation you read. dependiendo de la traducción hebrea que lees. And this is something that already took place during the period of the Maccabees. Y esto es algo que que pasó durante el tiempo de los macabeos. What happened with the Maccabees? ¿Qué pasó con los macabeos? They would force Jewish people to eat swine. Eran hebreos que fueron forzados a comer cerdo. And this continued all the way on the time of Yeshua. Y esto se continuó hasta el tiempo de Yeshua. The Sadducees and Herodians, Los saduceos y los herodianos they were bringing in Roman symbols into the holy places. estaban trayendo símbolos romanos al lugar santo. The Talmud and Josephus all recognize this. El Talmud y Josifas reconocen esto. So they were mixing the things of Hashem with the things of the nations. Entonces estaban mezclando las cosas de Hashem con las cosas de las naciones. The Pharisees weren't guilty of that. There were specific people who were guilty of that. Los fariseos no eran culpables de eso, eran gente específica que lo hacían. Not that they were perfect, but we don't want to put blame on the wrong people. No que eran perfectos, pero no vamos a dar culpa a los que no eran. But what we see here is a righteous Jew was being forced by the Romans to take a cross. Lo que vemos aquí es un judío recto que es forzado por los romanos a cargar la cruz. This is prophetic. Esto es profético. And where does he take them? ¿Y a dónde los lleva? He takes them to, I'll read the next verse. And when they came to a place called Golgotha, Y cuando fueron a un lugar llamado Golgotá, which means place of the skull, que significa lugar de la calavera, they gave him wine and drink mixed with gall, le dieron vino y vinagre, referring to Yeshua. refiriéndose a Yeshua, And after tasting it, y después de saborearlo, he was unwilling to drink it. no quería tomarlo. And when they had crucified him, Y cuando lo crucificaron, they divided up his garments dividieron sus vestidos among themselves by Entre- casting lots. entre ellos. And they Hicieron un sorteo. think about this in the context of our Torah portion. Piensa en esto en el contexto de nuestra porción de la Torá. When we speak of the heads of the families, you had to pay for the redemption of each one of them. Cuando hablamos sobre las cabezas de las familias, tuvimos que pagar para la redención de ellos, In order for them to function in the place of leadership. para que puedan hacer su función como líder. And Hashem promises to watch out for every one of their generations. Y Hashem promete
guardar todas sus generaciones. But returning to the subject of once you're lifted up, you're now held accountable. Pero retornamos al tema que cuando eres levantado, ahora es held accountable. Tomar en cuenta. Estamos tomados en cuenta. If you don't do what you're called to do, you will be punished. Si no haces lo que estás llamado a hacer, vas a ser castigado. Verse 3 Verso 3 in our Torah portion says, from 20 years old and upward, de nuestra porción en la Torah dice, desde 20 años en adelante, whoever is able to go out to war in Israel, cualquiera que esté listo para ir a guerra en Israel, you and Aaron will number them by their armies. tú y a Aarón lo nombrarán. Again, the word for numbering them, La palabra para nombrar, contar, now it's not Seu. ahora no es Seu. In this place, it says specifically the root word of pakad. En ese lugar dice la raíz pakar. It says tifkedu, but the root pakad, Dice tifkedu, pero la raíz de esa palabra es pakar, which can mean picadon, que puede significar picadón, which can mean a deposit. que puede significar un depósito. When you're lifted up, Cuando eres levantado, something is deposited within you. algo es depositado dentro de ti. And Hashem is going to hold you responsible for that. Y Hashem te va a ser responsable por eso. Again, I repeat, to whom much is given, much is required. Al que mucho se le da, mucho se le es requerido. These fathers are responsible for their sons. Estos padres son responsables por sus hijos. And those sons are also responsible to be disciples of their fathers. Y esos hijos son responsables para ser discípulos de sus padres. And if they break this covenant, Y si rompen este pacto, then punishment will come. Castigo viene. You will be deserving of death. Lo merecerás. You will be deserving to die. For the punishment. Merecerás muerte por esto. Remember what happened when they left Egypt? Recuerda lo que pasó cuando se fueron de Egipto. What happened to the firstborn? ¿Qué pasó a los primogénitos? They died. Murieron. Now, Pharaoh's the one who set the standard. Faraón fue el que puso la barra When he tried to kill the children of Israel. cuando él trató de matar a los primogénitos. The babies, remember Moses? Los bebés, recuerda a Moshe. What happened in the time of Yeshua? ¿Qué pasó durante el tiempo de Yeshua? Herod tried to kill the children. Herod trató de matar a los niños. So a righteous son had to be sent to pay for the violation. Entonces un hijo recto tuvo que pagar por esa violación. So I'm going to read something in regards to the concept of Golgotha. Voy a leer algo sobre el concepto de Golgotá. And this is from the Zohar. It's not from the renewed covenant. Y esto es del Zohar, no del pacto renovado. And that doesn't mean that we run to any midrash. Y esto no significa que vamos a ir a cualquier midrash. We hold everything by the written Torah first. Tenemos la Torah por estimo primero, But this one lines up with the Torah. pero este se alinea con la Torah And it lines up with the renewed covenant. y se alinea con el pacto renovado también. It says, this Golgotha represents the lesser presence. Esta Golgotá representa la presencia menor Face presence. And what drips down from the head that was pierced. y lo que baja, Lo que gotea, fluye de lo la que fluye cabeza de la cabeza that was pierced. que fue traspasado. And this dew is revealed in two ways. Y esta Y como la agua que aparece en la mañana. Like the waters that, el rocío it's revealed in two ways. es revelado en dos maneras. For from it is sustained the field of holy apples. From it is sustained, sostenado. De él es sostenido The field el campo of the holy apples or fruits. de los frutos santos. This is the manna for the righteous in the world to come. Este es el maná para los rectos en el mundo venidero. And by it the dead are raised to life again. Y de él los muertos son resucitados.
In other words, this concept of Golgotha, En otras palabras, este concepto de Golgotá, the cycles of every head, los their ciclos generations, de las generaciones, la cabeza de las generaciones, their sons. sus hijos. By the way, this is also confirmed in DNA. Esto también es confirmado en la ADN. Every father passes on a Y chromosome to his son. Cada padre pasa un cromosomo Y a sus hijos That doesn't change for thousands and thousands of years. y no cambia por miles y miles de años. Every one of those generations has to be restored. Every one of these children who left the covenant have to be restored. Cada uno de estos hijos, cada generación tiene que ser restaurado. What did Messiah say was his mission when he came? ¿Qué fue lo que dijo Mashiach que fue su misión cuando vino? I came for the lost sheep of the house of Israel. Vine para las ovejas perdidas de la casa de Israel. And he also says, other sheep I have that are not of this fold. Y también dice otras ovejas que no son de este rebaño. They too must come. Ellos también tienen que venir. All of those who need redemption, Todos los que necesitan redención, who lost their status within Israel, que perdieron su estatus en Israel, they needed to be restored. ellos necesitan ser restaurados. Covenant with Israel means eternal life. Pacto con Israel significa vida eterna. That price was paid on Golgotha. Ese precio fue pago en Golgotá. Why? Because it was promised right here in Bamidbar chapter 1. ¿Por qué? Porque fue prometido en Bamidbar 1. The payment for each one of those men is required for their status within Israel. El pago por cada uno de esos hombres es requerido para su estatus en Israel. And then in the end, toward the end of the parasha, En el final de la parashá, not in the end, but in chapter 2, verse 8, en el capítulo 2, versículo 8, dice, we see another connection with this idea. vemos otra conexión con esta idea. It speaks about the different camps of Israel. Habla sobre los diferentes campos de Israel. And it speaks about Judah in chapter 2 being in the east. Habla sobre Judas en el lado este del campo. It could have used the word Mizrach, Pudo haber usado la palabra Mizrach, but in this parasha we see the word that's used is Kedem. pero en la parashá vemos esta palabra Kedem. Kedem is a very interesting word. Kedem es una palabra interesante. Kedem is the word that's used in Genesis chapter 2 verse 8. Kedem es la palabra que es usada en Génesis capítulo 2, verso 8. This is why we have to study the Torah in its language. Esa es la razón porque tenemos que estudiar la Torah en su lenguaje original. It says Adonai, Dice Oh. Adonai, it says Hashem Elohim, excuse me, dice Hashem Elohim, planted a garden toward the east in Eden. plantó un jardín en el oeste en Edén. But the word for east here again is Kedem. Pero la palabra para este es Kedem, Which also means forward. que también significa adelante. It can also mean origin. También puede significar origen. This is the same word we see again if we return to the story of the Tower of Babel. Esa es la misma palabra que se usa si retornamos a la historia de la Torre de Babel. In verse 2 it says, it came about as they journeyed east. Y vino a acontecer cuando caminaron hacia el este. Again it says Kedem. Otra vez dice Kedem. Kedem represents where we came from. Kedem representa donde venimos, But it could also be Kadima, pero también puede ser Kadima, where we're headed. a donde estamos yendo. Are we going forward? Si estamos yendo para adelante, We need to go ahead. tenemos que seguir adelante. We need to move on. Tenemos que continuar moviéndonos. Who's camping facing Kedem? ¿Quién está acampado al este? Judah. Yehudá. All the tribes were scattered, Todas las tribus estaban esparcidos, but they need to return to their origin. pero necesitan regresar a su origen. But they need a kinsman redeemer in order to bring them back. Pero necesitan un redentor para retornarlos. If the covenant was broken, Si el pacto fue roto,
the beca that was paid for these households La beca que fue el pago para estas casas needs to be repaid. necesita ser repagado. And remember, it was paid in blood. Y recuerda que fue pagado con sangre. Not just the lamb. No solamente el cordero, While they were putting the blood of the lambs on their doorposts, cuando estaban poniendo la sangre del cordero en sus dinteles, those who didn't have it lost their firstborn. ellos que no tuvieron la sangre perdieron su primogénito. The word for lamb is seh. La palabra para cordero es se. In Exodus chapter 12, that word can also be used for a goat. En Éxodo capítulo 12 esa palabra también puede ser usada para chivo. It doesn't say cabez. No dice cabez. Then it would have just only been a lamb. Entonces ahí sí solamente sería un cordero. But seh can mean a lamb, a goat, or a ben yechidah. Se puede significar cordero, chivo o ben yehidah. Where do we see the term ben yechidah in Oh. Scripture? ¿A dónde vemos el término ben yehidah en las escrituras? Genesis chapter 22, Génesis capítulo 22, with the story of Isaac. con la palabra de Isaac. But Digo- Isaac didn't have to go through with it. Pero Isaac no tenía que seguir con eso. He was willing to be sacrificed, so to speak, by his father. Estaba dispuesto para ser sacrificado por su padre, In order to sanctify Had Moriah, para santificar Har Moriah, the mountain where the sacrifices would be given later in time. el monte donde los sacrificios iban a ser hechos en el futuro. But that mission was completed by Yeshua. Pero esa misión fue cumplida por Yeshua. And so when we speak about the heads of the children of Israel, Entonces cuando hablamos sobre las cabezas de los hijos de Israel, they're headed toward the promised land. están yendo hacia la tierra prometida. But those who were lost along the way Pero esos que fueron perdidos durante el camino are lost sheep son ovejas perdidas that need to be restored. que tienen que ser restaurados Because their heads were lifted up porque sus cabezas fueron levantadas and they were called to good y fueron llamados para el bien and they chose to go the wrong path. y escogieron ir al lado equivocado. And this applies to us, Anusim. Y eso aplica a nosotros los Anusim. When we lost Torah, we lost our inheritance. Cuando perdimos la Torah, perdimos nuestra herencia. But thank be Hashem that He sent Yeshua to bring us back. Pero la gloria y la gratitud sea para Hashem que nos mandó a Yeshua. He paid the price for our restoration Él pagó el precio para nuestra restauración, so that we could be lifted up for the good and not for the bad. para que podamos ser levantados para el bien y no para el mal. And He took the lifting up for execution in our place. Y Él tomó el levantamiento para la ejecución para nosotros. And that's the mystery of Golgotha. Y ese es el misterio de la Golgotha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermanos.